Casi todos los hombres pueden enfrentar la adversidad, pero si deseas poner a prueba el carácter de un hombre, dale PowerPoint. Si bien el 95% de las presentaciones PowerPoint son malas, vos podés ser el 5%. A lo largo de la historia, el hombre ha demostrado ser una criatura fundamentalmente visual. Durante nuestro segundo encuentro, aprendimos sobre los objetos que podemos utilizar en las diapositivas. Este encuentro ofrece algunos consejos para determinar con qué elementos visuales trabajaremos y de qué manera los utilizaremos. Cada decisión cuenta. Los 4 elementos visuales son el fondo, el color, el texto y las imágenes. Hoy nos ocuparemos de los 3 primeros. Un fondo es un contenedor o superficie donde se colocan los elementos visuales. Podemos insertar cualquier objeto que se desee o ninguno en absoluto. Podemos determinar cuando la superficie es opaca o texturada, o si tiene una fuente de luz, o incluso desde donde se origina esta fuente. Lo primero que debemos hacer es desprendernos de las plantillas prediseñadas y su arsenal de accesorios. Pensemos qué es lo realmente necesario, qué es lo que refleja nuestra personalidad, qué es lo que representa el tema, qué cosa actuará a favor de nuestra idea y no en contra de ella. El fondo tiene como función contener a los elementos visuales. No es en sí mismo una pieza de arte. Un fondo crea la sensación de espacio, por lo tanto debe ser abierto, espacioso y simple. Un fondo es como una propiedad, es muy valioso, así que construye inteligentemente tu fondo. Evitemos la tendencia a hacer del fondo algo ornamentado, poblado y distractivo. Mantengamos el fondo tan simple y limpio como sea posible. Recordemos que el fondo está para contener a los elementos visuales, no para hacerlo. De la misma manera, el fondo nunca debe competir con el contenido. En esta imagen puede verse cómo la plantilla no resultó ser efectiva, ya que el diseño estropea 1/3 del espacio que se puede utilizar de la diapositiva. Si deseamos utilizar una imagen como fondo, podemos jugar con el brillo y el contraste para que no compita con el contenido. Si bien es cierto que los programas de diapositivas cuentan con un conjunto de plantillas para utilizar, debemos ser criteriosos a la hora de elegirlas. Miremos cada diapositiva como un todo. Algunas personas colocan los elementos visuales azarosamente, y esto puede hacer que la audiencia se sienta perdida. Si cada diapositiva es un ecosistema, entonces determinar la influencia que ese ecosistema tiene en tus elementos visuales es crítica. Una vez que hemos determinado la línea del horizonte y el punto de fuga, esas decisiones afectarán los objetos que coloquemos en el ecosistema. Las características de los objetos que coloquemos en la escena necesitan coincidir lo que ya se encuentra allí. Observa cómo el ángulo de los lados de los cubos cambia en función de la línea del horizonte y del punto de fuga. La fuente de iluminación afectará el fondo elegido. Determinar cómo la luz influye en ese fondo repercutirá sobre los objetos alojados en él. Estos 8 fondos poseen una fuente de luz que los atraviesa. Cuando colocamos elementos visuales en estos fondos, sus luces y sombras deben seguir la misma fuente de luz. Cuando elijamos un ángulo para la fuente de luz, debemos mantenerlo a lo largo de toda la presentación. El color es crucial para las presentaciones, porque configura un tono y ayuda a establecer lo que la audiencia puede esperar. Les anticipa la clase de viaje que les espera, si es alegre, serio o peligroso.
Debemos elegir colores que nos representen. Entender y usar la rueda de colores nos ayudará a configurar una paleta armoniosa. La rueda de colores nos ayudará a visualizar la relación que existe entre ellos. Colores monocromáticos. Usar variaciones del mismo color puede crear una paleta llamativa, pero es difícil usar el color efectivamente sin agregar negro, blanco y sombras de grises para crear contraste. Por lo tanto, debemos elegir colores con suficiente capacidad de variación. Colores análogos. Seleccionar colores que son adyacentes en la rueda crean una secuencia armónica. Al igual que los colores monocromáticos, los colores análogos proveen una sensación predominantemente cálida, dependiendo en qué parte de la rueda se alojan. Colores complementarios. Los colores de los lados opuestos de la rueda proveen mayor contraste. Si podemos resistir la tentación de agregar más colores, lograremos crear un poderoso impacto visual. Pero atención, debemos usarlos sabiamente. Colores complementarios separados. Esta variación de colores complementarios utiliza los dos colores adyacentes al complementario del color elegido en un principio. Colores triádicos. Estos colores están separados de forma equidistante en la rueda de colores y sirven para crear un efecto visual vívido. Colores tetrádicos. Esta secuencia de colores es popular porque ofrece un fuerte contraste visual mientras que conserva la armonía. Consiste en utilizar dos pares de colores complementarios. Es difícil armonizar esta secuencia si todos los colores se utilizan por igual. Debemos elegir un color dominante y utilizar los demás como soporte. Antes de que podamos decidir una paleta de colores, necesitamos determinar el color del fondo. Con el avance tecnológico en materia de proyectores, ya no hay restricciones en cuanto a los colores, pues todos se ven muy bien. Sin embargo, en algunas circunstancias, un fondo oscuro puede ser más efectivo que uno claro y viceversa. Un fondo oscuro es formal, no se ve influenciado por la luz del ambiente, aunque nos da pocas oportunidades para trabajar con las sombras. Sin embargo, es recomendable para espacios amplios como el aula. Un fondo claro suele ser más informal, ilumina la habitación y sirve en caso de que desees imprimir tu presentación. Funciona mejor en habitaciones pequeñas. Aquí les presentamos algunos ejemplos de paletas de colores. Cada fuente tiene su personalidad. Aquí podemos observar dos tipos de fuentes. Cuando logramos conocer las variaciones y podemos ver las diferencias, realizaremos mejores las selecciones de fuentes para nuestra presentación PowerPoint. Consideremos la altura y el ancho, las formas creadas por los ascendientes y descendientes, e incluso por los espacios en negativo que genera el interior de cada letra. Las dos palabras que estás observando tienen el mismo tamaño, pero el cuerpo de la fuente es más alto en la fuente sin serif. Las letras con serif se utilizan para una larga secuencia de palabras que exceden una línea. Poseen una pequeña extensión en los extremos de cada letra que genera la sensación de continuidad y conexión entre ellas, y ayudan al ojo a mantenerse enfocado en el renglón cuando el texto es muy extenso. Las letras sin serif son más grandes y limpias. Normalmente se utilizan en los libros para niños porque son más simples. Algunas personas creen que son más difíciles de leer, por eso se las utiliza usualmente en textos breves, pero los resultados del estudio al respecto no son contundentes. No existe una regla oficial sobre cuántas palabras debemos ingresar en una diapositiva. Lo recomendable es utilizar la cantidad que consideremos necesaria para hacer claro nuestro mensaje. Si utilizamos muchas palabras, la audiencia podrá leer el mensaje antes de que lo expliquemos, convirtiendo nuestra presencia en irrelevante. Debemos recordar al momento de diseñar nuestras diapositivas que nuestra audiencia se encuentra a lo largo de la sala y no siempre puede leer todo lo dispuesto en la presentación. La alineación de los párrafos determinará el espacio que se creará entre los bloques de texto.
En caso de utilizar viñetas, cada una debe ser considerada como un nuevo párrafo y por lo tanto en cada uno debe haber una nueva idea. El texto con fondo gris está alineado hacia la izquierda. Esta decisión ha creado una forma en bloque de texto que resulta distractiva, haciendo resaltar conceptos que no son los centrales. Para arreglarlo, podemos modificar el ancho del bloque de texto y así presentar un efecto armónico. Recordemos que estas recomendaciones tienen como finalidad fortalecer nuestras presentaciones PowerPoint en función de nuestras ideas y no al revés.